En este canal he dedicado varios videos a hablar del conflicto armado colombiano, a veces sobre enfrentamientos entre el paramilitarismo y el Estado y otras entre el Estado y la guerrilla. Pero hoy quiero detenerme en un episodio distinto, un enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros de las FARC, la masacre de Bojayá. Su recuerdo no es casual, la magnitud de la tragedia fue tal que más de 20 años después sigue ocupando un lugar central en la memoria del conflicto armado. El 2 de mayo del año 2002, decenas de familias se habían refugiado en una iglesia para escapar del combate, pero un cilindro bomba atravesó el techo del templo, impactó contra el altar y estalló. En cuestión de minutos, la explosión acabó con la vida de 79 personas. Más de la mitad eran niños y adolescentes. Esta es la historia de la masacre de Bojayá, el enfrentamiento que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más dolorosos del conflicto en Colombia. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. Geografía y conflicto armado. Bojayá es un municipio del departamento del Chocó ubicado en la región del Pacífico colombiano. Tal como lo mencionamos en el video La historia de la violencia y corrupción en el Chocó, tiene ciertas características geográficas que han facilitado la presencia y el accionar de distintos grupos armados. Por ejemplo, es el único departamento del país limítrofe con Panamá y con costas tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico. Una ubicación estratégica para el ingreso de armas y la comercialización de mercancías ilícitas. Además, al encontrarse entre la cordillera occidental y el Pacífico, su territorio ha funcionado durante décadas como un corredor utilizado por grupos armados para moverse entre la costa y el interior del país. Bojayá, el municipio donde sucedió la masacre, no tiene acceso por carretera. No existen vías terrestres que conecten Bellavista, la cabecera municipal, con otras ciudades. Solo puede llegarse allí por el río Atrato o por vía aérea hasta el municipio vecino de Vigía del Fuerte y desde allí cruzar el río. Aunque la masacre de Bojayá sucedió en el año 2002, lo cierto es que para entender los acontecimientos es necesario retroceder en el tiempo y conocer los antecedentes del conflicto armado en la zona. En la década del 80, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como FARC, ingresaron al Chocó. Tiempo después, en el año 1996, el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, también incursionaron en este territorio. En este punto vale la pena mencionar que el paramilitarismo surgió en la década del 70 como respuesta a la expansión guerrillera en zonas rurales, pero que empezaron a crecer en número, armamento y capacidad operativa, lo que significó la conformación de ejércitos privados. Ya presentes en Chocó, en el año 1997, las Autodefensas Unidas de Colombia irrumpieron en el municipio de Napipí, cerca de Bojayá, e instalaron allí su centro de operaciones, supuestamente con el objetivo de localizar a presuntos colaboradores de la guerrilla. Ese mismo año ingresaron a Vigía del Fuerte, reunieron a toda la población en una escuela y se llevaron a 22 personas acusadas de tener vinculación con la guerrilla. En paralelo, desaparecieron muchos habitantes y numerosas familias por miedo comenzaron a abandonar sus casas y a huir del departamento.
Cansados de la violencia, en 1999 la población de Bojayá escribió el documento Declaración por la Vida y por la Paz, dirigido a la guerrilla y a los paramilitares. Allí les exigían que respetaran la vida de la población civil, que dejaran de utilizar el territorio como escenario de confrontación y que no involucraran a la comunidad en el conflicto armado. Sin embargo, menos de un año después, los frentes 57 y 34 de las FARC atacaron con artefactos explosivos caseros, más conocidos como cilindros bomba, la estación de policía de Bojayá. La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, dependencia de la Procuraduría General de la Nación, emitió una alerta en la que advertía sobre la creciente disputa entre las autodefensas y la guerrilla en Bojayá. Sin embargo, la advertencia estaba muy lejos de cambiar la realidad del territorio. La población civil estaba atrapada en el conflicto entre las Autodefensas Unidas de Colombia y las FARC, sin que el Estado mediara de forma efectiva para garantizar su integridad y seguridad. Las familias estaban desprotegidas y la situación aún no había tocado fondo. Paramilitares en Vigía del Fuerte y Bellavista. Si bien el hecho más recordado es la explosión de la iglesia de Bellavista el 2 de mayo del año 2002, lo ocurrido ese día fue el punto cúlmine de una escalada que se había desarrollado durante varios días previos. El 21 de abril, un grupo de paramilitares arribó a la población de Vigía del Fuerte, una zona selvática del departamento de Antioquia que en ese entonces se encontraba bajo influencia de la guerrilla de las FARC. Para llegar hasta allí, navegaron en varias lanchas por el río Atrato y, según una investigación de las Naciones Unidas, durante el trayecto pudieron pasar sin restricciones por varios retenes del ejército. La población se enteró enseguida de su llegada. Los hombres desembarcaron disparando al aire y lanzando amenazas en una clara demostración de fuerza. Muchos habitantes corrieron por las calles hacia sus casas, intentando resguardarse. Mientras tanto, los guerrilleros que aún permanecían en el pueblo no iniciaron combate. En lugar de enfrentarlos, se retiraron hacia la selva y las zonas rurales cercanas. Poco después del desembarco en Vigía del Fuerte, el jefe paramilitar Pablo Montalvo ordenó a sus hombres que se desplazaran a Bellavista, en Chocó, al otro lado del río Atrato. Allí se encontraba la iglesia donde días más tarde cientos de pobladores buscarían refugio. Al llegar los paramilitares hicieron lo mismo que en Vigía del Fuerte, reunieron a la población para hablarles de los supuestos propósitos que tenían en la región: terminar con la guerrilla. Según relataron varios habitantes, los comandantes del grupo les dijeron que venían a quedarse y que su intención era defender al pueblo de las FARC. Pero el mensaje también incluía una amenaza. Anunciaron que en los días siguientes realizarían una limpieza, porque, según sus propias palabras, el pueblo estaba muy sucio. Para muchos pobladores, ese tipo de discurso no era nuevo. Los paramilitares intimidaban a la población hacía tiempo. Sabían que cuando hablaban de limpieza, lo que solía seguir era la desaparición o el asesinato de personas señaladas de colaborar con la guerrilla, aunque muchas veces eso tampoco era cierto. En respuesta a la amenaza, uno de los líderes asumió la vocería de la comunidad e hizo una lectura pública de la Declaración por la Vida y por la Paz, el mismo documento que la población había elaborado en el año 1999 para rechazar la presencia de los actores armados. Acto seguido, solicitó a los paramilitares que se retiraran del casco urbano. Pero los jefes paramilitares hicieron oídos sordos al pedido de la comunidad y respondieron que iban a limpiar el río Atrato, tal como ya lo habían hecho en Urabá, una región donde años antes se habían llevado adelante masacres y desplazamientos con la excusa de expulsar a la guerrilla. En paralelo, desde el día que llegaron las lanchas y hasta el 30 de abril, varias aeronaves aterrizaron en el aeropuerto de Vigía del Fuerte con integrantes y jefes paramilitares que se sumaron a la operación. Los pobladores pidieron auxilio a diferentes organismos gubernamentales y a la Defensoría del Pueblo,
quienes emitieron varias alertas. Sin embargo, las fuerzas militares no se hicieron presentes en la zona. Mientras tanto, los paramilitares se establecieron en el casco urbano, realizaron requisas y comenzaron a identificar a quienes sospechaban que colaboraban con la guerrilla. Se calcula que durante esos días, al menos 13 personas murieron de manera violenta. Las horas previas a la masacre. Durante los primeros días, la guerrilla permaneció al resguardo, juntando fuerzas y organizándose para el enfrentamiento. Pero el 30 de abril, uno de los jefes paramilitares logró interceptar las comunicaciones del radio de la guerrilla y al día siguiente comenzaron los enfrentamientos entre ambos grupos. Inicialmente la confrontación se desarrolló de orilla a orilla del río, pero hacia media mañana la guerrilla comenzó a cruzar el Atrato y a desembarcar en la punta norte de Bellavista, la cabecera municipal de Ojayá. Los paramilitares intentaron frenar el avance, pero el enfrentamiento terminó desplazándose hacia el interior del pueblo. Aunque la población civil había estado expuesta desde el primer desembarco de los paramilitares en Vigía del Fuerte, con la expansión del enfrentamiento hacia Bellavista y la llegada de la guerrilla al pueblo, los bellavisteños dejaron de ser simples testigos para quedar atrapados en medio del fuego cruzado. Los habitantes del barrio Pueblo Nuevo intentaron protegerse de los disparos. Algunos, desde muy temprano, huyeron hacia el centro del pueblo en búsqueda de un lugar más seguro. Muchos de ellos se dirigieron a la iglesia de Bellavista, que pronto comenzó a llenarse de familias en búsqueda de refugio. De hecho, para cuando la guerrilla ya se encontraba dentro del pueblo, el templo estaba casi colmado. Por su parte, los pocos indígenas que permanecían en Pueblo Nuevo se quedaron inicialmente en sus casas, pero más tarde, de forma paulatina, comenzaron a salir en canoas por el río Atrato hacia el norte para tomar el río Bojayá, siguiendo la misma ruta de quienes ya habían huido. Los combates continuaron durante casi todo el día, hasta que hacia las 6 de la tarde de ese 1 de mayo, el comandante guerrillero se comunicó por radio con el jefe operativo paramilitar y ambos acordaron hacer un cese al fuego para reiniciarlo en la mañana del día siguiente. Para ese entonces, aproximadamente 300 personas se refugiaron en la iglesia, otras 100 personas en la casa cural y 100 más en la casa de las misioneras agustinas, lugares donde pasaron la noche. Los paramilitares conservaron su posición alrededor del área central de Bellavista y varios de ellos intentaron resguardarse en el templo y en la casa de las agustinas. Sin embargo, tanto el párroco Antún Ramos como las misioneras les negaron la entrada. Rechazaban que después de haber llevado el combate hasta el pueblo, pretendieran refugiarse entre la población civil y usarla como escudo. La explosión del 2 de mayo. El 2 de mayo a las 6 de la mañana se reanudaron los combates. Por aquellas horas había muchas bajas del lado de la guerrilla y la desventaja era tal que alrededor de la bomba debían ser lanzados contra objetivos relativamente estáticos y los paramilitares se encontraban en constante movimiento. A pesar de la advertencia, el comandante insistió en la orden y presionó a los rampleros para que la ejecutaran. Antes de las 10 de la mañana, los guerrilleros instalaron la rampa de lanzamiento en el patio de una de las casas a unos 400 metros de la iglesia. Media hora después, los rampleros dispararon el primer cilindro, que destruyó una casa situada a unos 50 metros de la iglesia, sin ocasionar víctimas fatales. Minutos después, volvieron a intentarlo. Dispararon un segundo cilindro que cayó sin estallar en el patio trasero de un puesto de salud, ubicado al lado de la casa cural. A pesar de la cercanía, los paramilitares continuaron resguardados alrededor de las edificaciones del área central de Bellavista. La guerrilla, sin embargo, no detuvo el ataque y hacia las 11 de la mañana disparó nuevamente. Esta vez el cilindro bomba rompió el techo de la iglesia, impactó contra el altar y estalló. Toda la carga de explosivos y metralla detonó y produjo un verdadero desastre. La sangre se esparció por el lugar y los cuerpos quedaron desmembrados, perdiéndose en los escombros.
Entre muchos testimonios, destaca el del párroco Antún Ramos, quien dijo haber visto en medio del desastre a gente despedazada, sin piernas ni manos, incluso intentando correr por el lugar. Quienes se refugiaban en la casa de las misioneras agustinas escucharon el ruido de la explosión y se tiraron al suelo intentando protegerse. Aunque solo fue sonoro y la detonación no los había alcanzado, sabían que tampoco estaban seguros. Los paramilitares intentaron con más fuerza entrar al lugar y lo lograron, por lo que quienes hasta hacía minutos habían estado refugiados aprovecharon para huir. El blanco eran los paramilitares y temían que un próximo cilindro bomba se dirigiera hacia ahí. Para los y las sobrevivientes, el horror y el caos de la escena resultaban indescriptibles. Quienes pudieron esquivar los escombros y los cadáveres esparcidos por el suelo, se propusieron huir. Algunos se dirigieron hacia las casas del barrio Bellaluz, en el extremo sur de Bellavista, otros hacia la parte trasera de la cabecera, internándose en la selva en búsqueda de la ciénaga, y otros hacia el río Atrato. En medio de la confusión, muchos perdieron de vista a sus hijos, familiares o amigos, quedando atrapados en la incertidumbre y la angustia. El párroco Antún Ramos guió al grupo que se dirigió hacia el río, pero cuando intentaron acercarse a la orilla, los disparos de los guerrilleros que estaban del otro lado del Atrato los obligaron a retroceder. El sacerdote entonces propuso tomar pañuelos o prendas blancas y agitarlas en el aire para indicar tanto a guerrilleros como a paramilitares que eran población civil. Ambos bandos comprendieron la señal y así el grupo logró abordar un bote, agachando la cabeza y el cuerpo para evadir las balas. Detrás del primer bote salieron otros, hasta que gran parte de la comunidad de Bellavista logró desplazarse. Pero entre los escombros del templo, junto a los muertos, quedaron los heridos que no estaban en condiciones de caminar o que no pudieron ser recogidos por quienes lograron salir. También permanecieron quienes no estuvieron dispuestos a abandonar a sus seres queridos y desde ese lugar tuvieron que seguir escuchando los combates a su alrededor. Las cenizas. A pesar de la explosión en la iglesia, los combates continuaron durante varios días más. En medio de los enfrentamientos, la ayuda empezó a llegar al lugar, aunque lo hizo lentamente y a cuentagotas. El 4 de mayo llegaron a la zona comisiones humanitarias enviadas por la diócesis de Quibdó, una organización de la Iglesia Católica con larga presencia en la región que había asumido tareas de acompañamiento humanitario a las comunidades del Chocó ante la ausencia de las autoridades estatales. Sus integrantes ayudaron a evacuar heridos, coordinaron la salida de sobrevivientes y comenzaron a documentar lo ocurrido. Entre el 4 y el 6 de mayo, algunos pobladores regresaron a Bellavista acompañados por miembros de esas comisiones humanitarias. Allí iniciaron una primera labor de remoción de escombros y de búsqueda e identificación de personas desaparecidas entre los restos de la iglesia. Recién el 6 de mayo ingresó la fuerza pública a la región y los enfrentamientos terminaron al día siguiente. Entre el 21 de abril, cuando los paramilitares desembarcaron en la zona, y el 7 de mayo, cuando cesaron los combates, la violencia dejó un saldo devastador. Solo la explosión del cilindro bomba dentro de la iglesia causó la muerte de 79 personas, más de la mitad eran niños y adolescentes. A esas víctimas se sumaron al menos una veintena de muertos más durante los enfrentamientos y las ejecuciones ocurridas en los días previos, lo que llevó al total de víctimas fatales a cerca de un centenar. Pese a la magnitud de la tragedia, los protagonistas del enfrentamiento evitaron reconocer su responsabilidad. El 8 de mayo, el comando del bloque José María Córdoba de las FARC emitió un comunicado en el que calificó lo ocurrido en Bojayá como un simple costo de la guerra. Por su parte, las Autodefensas Unidas de Colombia tampoco reconocieron responsabilidad por la tragedia, pese a que sus combatientes habían establecido posiciones en el casco urbano y alrededor de la iglesia.
El 9 de mayo, el entonces presidente Andrés Pastrana llegó a Bojayá y se comprometió públicamente a reconstruir Bellavista. Sin embargo, para entonces la inmensa mayoría de los habitantes ya había abandonado la zona. Muchos se dirigieron hacia Vigía del Fuerte y otros hacia Quibdó. Solo durante el mes de mayo de ese año se calcula que 5.771 personas, en su mayoría provenientes de Bojayá, pero también de comunidades cercanas, llegaron a esa ciudad huyendo del temor a nuevos combates. 4 meses después, comenzó el retorno paulatino de algunos habitantes. También empezó a llegar ayuda gubernamental, aunque de manera desordenada y muchas veces insuficiente para la magnitud de la tragedia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia realizó entonces una investigación sobre los hechos. El informe documentó graves fallas en la protección de la población civil y cuestionó la demora del Estado en intervenir en la zona. Sin embargo, las observaciones fueron rechazadas por sectores del gobierno y de las fuerzas militares. Condenados. El Tribunal Administrativo de Chocó indicó en un fallo que se encuentra acreditada la responsabilidad patrimonial, administrativa y extracontractual del Estado por los hechos acaecidos el 2 de mayo del año 2002 que trajeron consigo el desplazamiento de la población y la muerte de varias personas. Los hechos, aclaró el tribunal, se generaron por la omisión de las entidades demandadas en dispensarle seguridad y protección a los habitantes y, en tanto, no reaccionaron positiva y activamente frente a los avisos de posibles desplazamientos, saqueos y muertes. Igualmente, a 36 años de prisión fueron condenados 12 guerrilleros de las FARC por la masacre. El juez primero penal del circuito de Quibdó encontró responsables a los subversivos de los delitos de homicidio, lesiones personales, terrorismo, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y de lugares de culto. La decisión judicial afectó a Oberto Peña Hernández, alias El Mambo, Manuel Aurelio Cuesta Mosquera, alias Chombo, Wenceslao Girón Córdoba, alias Mano de Oro, Wilmar Asprilla, alias Polocho, José Rivas Palacio, entre otros. El 24 de junio del año 2024, la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP le otorgó el indulto al excomandante de las FARC, Ricardo Palmera, conocido por su alias Simón Trinidad. El hecho por el que se le indulta fue la masacre de Bojayá por haber ocurrido antes de los acuerdos de paz firmados en noviembre del año 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño. El 30 de septiembre del 2016, 2 meses antes de que se firmara la paz en el Teatro Colón de Bogotá, Iván Márquez y Pastor Alape pidieron perdón por la masacre de Bojayá en el territorio mismo. Varias reacciones se presentaron tras la decisión de la JEP con respecto a Simón Trinidad, quien paga una pena de 60 años por el secuestro de 3 estadounidenses en el año 2002. Esta decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz no traería cambios para las condiciones de reclusión de este hombre en un futuro próximo. Conclusiones. En 2017, durante el proceso de justicia y paz, la ley creada tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, varios jefes paramilitares reconocieron responsabilidad por lo ocurrido en Bojayá. Una de las declaraciones que más repercusión tuvo fue la de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, comandante del bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pidió perdón por la tragedia y reconoció que los paramilitares habían instalado posiciones de combate en el casco urbano y en las inmediaciones de la iglesia. La guerrilla también hizo su parte. Un año antes, mientras avanzaban las negociaciones que desembocarían en el acuerdo de paz, como ya lo mencioné, el pacto firmado entre el Estado colombiano y las FARC, Luciano Marín Arango, uno de los principales comandantes de la guerrilla, viajó a Bojayá para pedir perdón a la comunidad. Afirmó que la organización nunca tuvo la intención de causar una tragedia y agradeció la disposición de los habitantes de Bellavista a escuchar el perdón en medio del proceso de paz. No es un dato menor que en el plebiscito convocado en el año 2016 para aprobar ese acuerdo, el 96% de los votantes de Bojayá haya apoyado el sí. Es decir,
Optaron por un camino que apostaba a conocer la verdad de lo ocurrido y escuchar a los responsables, más que por la justicia punitiva tradicional. Aún así, el duelo de la comunidad tardó muchos años más en cerrarse. Recién en 2019, 17 años después de la masacre, los habitantes de Bojayá pudieron despedirse de sus muertos. Tras un largo proceso de identificación de los restos, las familias realizaron velaciones, rezos y cantos tradicionales antes de darles sepultura final. Con ese entierro colectivo, la comunidad pudo cerrar, al menos simbólicamente, un duelo que había quedado suspendido desde la explosión en la iglesia. Gracias por llegar hasta el final del video. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Quiero enviarle un saludo especial a los suscriptores del canal y también a los miembros que nos apoyan incondicionalmente. Hoy voy a saludar a Carlos Cristancho. Carlos, gracias por unirte al canal y darnos tu aporte como Chili Friend VIP. Un saludo especial a todos, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.